Entonces, nosotros vamos a hablar hoy, queremos hablarte especialmente, esta palabra es para todos, Today we want to talk, this word is especially for everybody, pero quiero dirigirme hacia el corazón de los niños y el corazón de los jóvenes. but I want to direct our attention particularly today to the children and to the youth. Porque ya mi mamá habló hacia las mujeres con la palabra de Débora. Because my mom already preached to the women on Mother's Day, Y el pastor predicó la semana pasada a los hombres acerca de Gedeón. and Pastor already preached last week to all the men about Gideon. Entonces hoy vamos a hablarle a los chicos porque vamos a recordar que todos somos una pieza muy importante del cuerpo de Cristo. And today we want to talk to the children because we have to remember that children are a very important part of the family of God. Y vamos a seguir igual en esta misma temporada de los jueces. And so we're still in the same theme of Judges. Y es un ciclo donde la gente pecaba y se alejaban de Dios y no podían escuchar la voz de Dios. And it was a cycle where the people would sin and they couldn't hear the voice of God. Y mientras más lejos el pueblo estaba de Dios, no podían escuchar la voz de Él. And the further away they were from the word of God, the less they could hear the word of God. Pero lo único que Dios necesita, y esto es lo que necesito que me escuchen todos, But the only thing that God needs is that we listen to him. Él solo necesita una persona He just needs one person que esté dispuesto a escuchar. that is ready to listen. Y no tiene que ser una persona que sea con título, que tenga su degree. It doesn't have to be a person with a title or with a degree. Es una persona sencilla, It's a simple person, obediente, obedient, que ame al Señor that loves the Lord, y que esté dispuesto a escuchar. and that is ready to listen. Entonces vamos a hablar, quiero que abran sus Biblias conmigo en Primera de Samuel 3. And so we want to open up our Bibles to 1 Samuel chapter 3. Y vamos a hablar acerca de un niño And we're going to talk about a child, a boy, que escuchó la voz de Dios. that heard the word of God. Y al principio no sabía qué hacer And at first he didn't know what to do porque no sabía quién le estaba hablando. because he didn't even know who was listening. Pero cuando él aprendió, Talking. But when he learned, eso fue como la fundación this was a foundation de su relación con el Señor of his relationship with God, que le iba a servir de plataforma, and he was going to serve from this platform. que le iba a servir para ser profeta de Israel, And he was going to serve as a great prophet of que Israel. iba a ser la voz del Señor otra vez en ese tiempo donde la palabra era escasa. And he was going to hear the word of God in this time when the word of God was scarce. Entonces, un poquito de historia. And so a little bit of the history. ¿Saben de quién estoy hablando? You know who we're talking about? A ver, escriban en los comentarios. Write it in the comments. 3, 2, 1. Samuel. Samuel. Sammy, we're talking about Sammy. Estamos hablando de Samuel. Entonces, We're talking about Samuel. I have to remember to stop. So, Samuel era un hijo de promesa. Samuel was a child of a promise. Ana oró por este niño. Hannah prayed for this child. Ella no podía tener hijos. She couldn't have children. Y oraba en la casa de Dios. And she prayed and prayed in the house of Y God. oraba de tal manera que pensaban que estaba loca. And she prayed in such a way they thought she was crazy. Pero ella oraba con tanta perseverancia sabiendo que solamente en Dios estaba la respuesta. But she prayed with such perseverance, knowing that God was, That he was the answer. that he was the answer. Entonces Dios le concedió esa oración a Ana And so God conceded, he gave this prayer request to Anna, y ella dio a luz a un hijo and she gave birth to a child, y lo llamó Samuel. and she named him Samuel. Y después de haberlo criado un tiempo, And so after he'd grown up a little bit, ella lo trajo a la casa de she Dios. brought him to the house of God. Y ahí en la casa de Dios Samuel creció And there in the house of God, Samuel grew up bajo la dirección del sacerdote Elí. under the direction of the priest Eli. Entonces, vamos a leer Primera de Samuel 3, And so we're going to read 1 Samuel 3 del 1 al 10. from 1 to 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová estaba escasa en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstete. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dices, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. So the boy called Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am. And he ran to Eli and said, here I am. You called me? But Eli said, I did not call. Go back and lie down. So he went and lay down. Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, here I am. You called me? My son Eli said, I did not call. Go back and lie down. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, here I am. You called me. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, go and lie down. And if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as at the other time, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak, for your servant is listening. Amen. Amen. Iglesia, Dios te está llamando. And church, God is calling. Chicos, Dios te está llamando. Children, God is calling. Jóvenes, Dios te está llamando. Youth, God is calling. No porque seas bueno, ni porque seas el mejor, ni porque tengas todo como debe ser. Not because you're good or because you're the best. Es porque Él te ama. It's because he loves you. Porque Él tiene un propósito para tu vida. And he has a purpose for your life. Y nada en este mundo puede detener el propósito de Dios para tu vida. And nothing in this world can stop the purpose of God for your life. Dios te miró, God sees you. Dios te selló. He Sealed. sealed you. Y Dios va a cumplir el propósito sobre tu And vida. he is going to complete his will for your life. Entonces ahorita queda nuestra parte. And so we have to do our part. Vamos a responder. We have to respond. Vamos a responder al llamado de Dios. We have to respond to the call of God. ¿Cómo respondo al llamado de Dios? How do we respond to the call of God? ¿Cómo sé si es Dios? How do we know if it's God? ¿Cómo sé si es Dios o si es mi propia imaginación o mi propio deseo, mis propios sueños? How do I know if it's God or if it's my own imagination or my own dreams or my own desires? Pues eso vamos a verlo. And so this is what we're going to look at. Pero Dios, lo que yo amo de Dios But what I love about God es que Dios escoge a las personas menos esperadas. is that God chooses those who might be of low, Like we don't expect it. like we don't expect it. Y los usa para hacer grandes cosas. And he uses them to do great things. Y Él lo hace para que nosotros no nos gloriemos en nuestras propias fuerzas, And so he does it so we don't glory in our own strength, sino para que en cada momento digamos, wow, definitivamente fue la mano de Dios. so we could say, wow, that was definitely the hand of God. Entonces vamos a hablar acerca del llamado de Dios. And so we're going to talk about the call of God. Cuando Dios habla, When God speaks, ¿estamos escuchando? we are listening. ¿Somos capaces de escuchar? We are capable of listening. ¿Qué necesito hacer para poder escuchar y saber que es Él? What do we need to do to listen and to know what he said?
Samuel, dicen los historiadores que Samuel tenía unos 12 años cuando él escuchó la voz de Dios. The historians say Samuel probably was about 12 years old when he heard the voice of God. Entonces, chicos, ya no más la excusa, es que Dios no me puede hablar porque soy muy niño. And so children, we can't use the excuse, I don't have to because I'm too young. Porque Dios quiere usarte especialmente. Because God wants to use you especially. Dios quiere levantarte para mostrar la gloria de Dios en este tiempo. He wants to raise you up to show the glory of God in this time. Entonces, Samuel tenía 12 años, And so Samuel was about 12 years old, pero él no era el único joven que estaba en la casa de Dios. but he was the only youth in the house of God. wasn't. He wasn't the only youth in the Él house no of era el God. único. He wasn't the porque only one. También en el templo estaban los hijos de Elí. Because also at the temple at that time was the children of Eli. Y los hijos de Elí And the sons of Eli no hacían lo correcto delante de los ojos de Dios. didn't do the right thing in the eyes of God. Mientras los hijos de Elí hacían desastres en el templo, And while the children of Eli were being a disaster in the temple, Samuel se mantuvo firme. Samuel stayed firm. Vamos a leer en 1 de Samuel 2:17. And we're going to read 1 Samuel 2:17. Entonces vamos a saltar un capítulo para atrás y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. The sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. But Samuel was ministering before the Lord, a boy wearing a linen ephod. Entonces aquí vemos un punto muy importante. So here we see a very important point. Nosotros somos capaces de ser diferentes. We are capable of being different. Nosotros no tenemos que hacer lo que todos lo hacen solamente porque todos lo están haciendo. We don't have to do what everybody's doing because that's what everybody's doing. Como dije antes, el Señor te escogió. As we said before, El Señor te marcó. God called you. El Señor and he te marked you. escogió. He chose you. Y tú eres llamado a ser diferente. And you're called to be different. Porque estamos en este mundo, Because we are in this world, pero no somos de este but mundo. we're not of this world. Nuestra casa, Our house, nuestro hogar, our home, nuestra ciudadanía our cities, our towns, pertenece en el cielo. our citizenship is in heaven. Está en el cielo. It's in heaven. Entonces, si Dios nos puso aquí en esta tierra para un tiempo como este, And so if God uses us here on this earth for a time, no es para que nos parezcamos a cada otra persona que está en la calle. it's not To blend in. just to blend in with everybody else in the street. Nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia en esta We're generación. here to make the difference in this generation. Iglesia, esta palabra es para todos. Church, this word is for everyone. Samuel tenía 12 años, Samuel was 12 years old, pero creo que los adultos nosotros también nos cuesta ser diferentes. but adults, we too can be different. Cuando la gente está hablando en el trabajo, When everyone's talking at work, a veces nos tienta querer ser parte de la conversación aún sabiendo que no es correcto. and it's tempting to be part of the conversation, but wisdom tells us not to. Entonces, ser diferente es para todos. And so being different is for everybody. Mantenernos firme no es un llamado para uno y para otro, no, es para todos. Being firm, standing firm isn't just for this person or that person, it's for all of us. Los hijos de Elí estaban haciendo desastre, estaban fornicando en el templo, estaban cogiendo las ofrendas que no tenían que hacer. The children of Eli were being a disaster in the temple. They were doing the wrong thing with the offerings of God. Pero Samuel, But Samuel, él estaba viendo todo. he was watching everything. Él podía hacerse parte de eso, He could have been a part of it, pero él decidió no. but he decided not to. Él decidió y dijo en su corazón, eso no está correcto y aunque tú lo hagas, yo voy a hacer lo que yo sé que es correcto. Samuel decided in his heart, you can do what you want, but if I'm going to do what's correct. Entonces Dios está buscando personas de carácter. God is looking for people of character. Dios está buscando personas de integridad. God is looking for people of integrity. Que aunque cueste, se van a mantener firmes. That although it might cost a lot, will remain firm. Que aunque cueste, se van a mantener obedientes. That though it may cost, they will maintain obedience. Es difícil decir no, It's hard to say no, pero sí se puede. but you can do it.
Sí podemos ser diferentes. You can be different. Sí podemos ser luz en medio de tinieblas. We can be a light in this world. Sí podemos ser sal de la tierra. Yes, we could be the salt of the earth. Sí podemos ser una ciudad que alumbra en el monte. Yes, we could be the city up on a hill. Sí lo podemos hacer. Yes, we can do it. No con nuestras propias fuerzas. Not with our own strength, No porque seamos buenos, not because we're good, pero porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. but because we can do everything through Christ who strengthens us. Entonces Samuel decidió desde muy temprano, él dijo, yo voy a ser diferente. And so Samuel decided from an early age, I'm going to be different. Y esto marcó esa fundación para que Dios lo mirara y dijo, con este yo puedo hablar. And so this made the foundation that marked Samuel, that God saw, I can work with this. Y esto es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tener. And this is a responsibility that each one of us has to have. Porque tu papá y tu mamá pueden decirte, ¿verdad? Ven a la iglesia, vamos. Your parents, your father, mother can say, come to church, come to church. O tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Pueden decir, vamos a la iglesia. Or your husband or wife, come to church. Pero al fin del día la decisión es tuya. But at the end of the day, the decision is yours. Y Dios está a la puerta y Él toca And God is at the door and He is knocking. y Él llama, And He calls, pero Él nunca jamás va a tumbar la puerta. but He's never going to kick in the door. Él va a esperar que tú le abras. He's going to wait for your answer. Entonces Él está buscando personas dispuestas a escuchar su voz y abrirle la puerta. And so He is waiting for people to hear His voice and to answer the door. Los hijos de Eli, The children of Eli, ellos en su corazón ya, no es que Dios no pueda hacer la obra, pero ellos ya decidieron en su corazón que eso no le iba a aportar. not that God couldn't use it, but they decided in their heart that They decided in their heart that they just didn't want to. they didn't want to. Y lo más triste también que vemos aquí, que vamos a ver, es que Elí dice que él estaba cerrando sus ojos porque ya no podía ver, pero esto también era espiritual. And the saddest thing here was that Eli, although he couldn't see, he was a spiritual man. Entonces vamos a cambiar un poquito el enfoque hacia los padres. And so we're going to change the focus a little bit to the parents. Elí se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo sus hijos. Eli saw everything that his children were doing. Y en vez de exhortar y en vez de llamar a sus hijos, And instead of exhorting, instead of calling his children, porque lo que estaban haciendo los chicos, it was not okay. because what the children were doing, no era bueno, No era bueno para nada. wasn't okay. It En la was- casa de Dios. not in the house of God. Pero Elí lo que él dice era, chicos, this is what Elí said to his sons, socially distant, right? Yeah. They were like, hijos, Children, no hagan eso. don't do this. La gente está hablando. People are talking. No es bueno que hablen mal. It's not good to do bad. No lo hagan. Don't do it. And that's it. That's todo. Fue todo. Padres, Parents, es tu trabajo it's your job estorbar el pecado de la vida de tus hijos. to To block. to block the sin of your children. Es tu trabajo. It's your work. Ahorita de adulta, Now that I'm an adult, yo veo y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. I see and I give thanks to God for the life of my mom. Mi papá también, pero más mi mamá. And my dad too. But mom is mom. Pero mi mamá, cuando yo era joven, yo decía, pero esta cómo se da cuenta de todo. And when I was a youth, I thought mom knew How do you know everything. everything? How do you know everything? Y yo decía dentro de mí ese espíritu de sospecha. And I thought she had a spirit of suspiciousness. Pero ahorita de adulta But now that I'm an adult y viendo el proceso de Dios en mi vida, and I see the process of God in my life, yo veo que no era sospecha. I know it wasn't just suspicion. En mi mente yo, ¿qué tipo de magia negra es esta? I thought that she Black magic is this? black magic. What type- Era el Espíritu Santo. It was the Holy Spirit. Era discernimiento del Espíritu It Santo. was discernment of the Holy Spirit. Porque Dios tiene un propósito grande para ustedes, chicos. Because God has a great purpose for you, children. Y padres, And parents, es tu trabajo estorbar el pecado cuando tú te des cuenta. and it is your job to block the sin when you find out about it. Y aun cuando no te das cuenta, And even if you don't find out, tienes que ser como Job.
We have to be like Job. Job preparaba una ofrenda delante del Señor Job prepared an offering for God todos los días every day de parte de sus hijos. on part of his children. Y le decía a Dios, por si acaso mis hijos han pecado, In case my children sin, perdónalos, Señor. forgive them, Perdona Lord. mi casa. Forgive my house. Entonces, padres, levántense And so parents, rise up y vamos a vigilar a nuestros and jóvenes watch our y children vamos a rodearlos. and gather them together. Y no lo vamos a hacer con un espíritu de que, y verdad, como con un espíritu pesado, negativo. And don't do it with a negative spirit. No, vamos a levantarnos y vamos a rodearlos. We're going to surround them. Vamos a abrazarlos. We're going to hug them. Y vamos a recordarles que ellos tienen un propósito para esta generación. And we have to remember that God has a purpose for this generation. Vamos a recordarles que Dios quiere llamarles por nombre y que tiene un mensaje para ellos. Remember that God has called them by name Y ese mensaje es para transformar este mundo. and has a message for this generation, this message to transform this world. Entonces, padres, And so parents, abran sus ojos. open your eyes. No solamente den la vista gorda. No, just in. just turn away. Don't just turn away. Háblenle a sus hijos Talk to your children en amor in love y rodéenlos. and surround them. Y chicos, And children, sé que es difícil, I know it's hard, pero acepten la corrección de sus padres. but accept the correction of your parents. I know you're cringing right now. You say, it's cringy. Yeah, I know, yo sé que es difícil porque no nos gusta y aún de adultos no nos gusta que nos digan qué hacer o dónde estamos fallando. I know it's hard because even as adults, we don't like to be corrected Porque nuestro orgullo siempre quiere sobresalir. because our pride always seems to get in the way. Pero vamos a aprender But we have to learn que esta caminada con el Señor that this walking with God, no lo podemos hacer solos. we can't do it alone. Necesitamos a nuestros padres. We need our parents. Ellos son la voz de experiencia. They are the voice of experience. Necesitamos a nuestros líderes We need our leaders porque son la voz que Dios está usando para guiarnos. because they are the voice that God is using to guide us. Y juntos And together, vamos a poder crecer. we can grow. Juntos Together, vamos a preparar la atmósfera we can prepare the atmosphere para escuchar la voz de Dios, to hear the voice of the Lord, para tener corazones disponibles. to have hearts ready. Entonces, Dios le habla a Samuel And so God spoke to y Samuel. dice que Dios le habla a Samuel, mira qué detalle tan lindo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. And God spoke to Samuel before the lamp had gone out. Quiere decir, literalmente quiere decir que Dios le habló justo antes del amanecer. And so I want to say that God spoke to him before the morning, before the dawn. Y eso es algo tremendo, And this is something tremendous. porque algo, o sea, antes del amanecer, no sé si ustedes han visto un amanecer, pero todo está tranquilo, But I don't know if you've seen the dawn, but everything is peaceful at dawn. todo está quieto, Everything is quiet. todo está en silencio. Everything is simple. Y a veces And sometimes no somos capaces de admirar esa parte, we're not able to admire this part. pero es en esa quietud But in this quietness y es en ese ambiente de silencio and in this spirit of simpleness y es en ese ambiente de esperar el sol, and in the spirit of waiting for the sun es cuando Dios habla. is when God speaks. Entonces, literalmente era de noche justo para el amanecer, And so literally it's the night before the dawn, pero espiritualmente también, but spiritually also, porque Israel estaba en un tiempo muy oscuro. because Israel was in a time of spiritually very dark, Y ya leímos que la palabra de Dios era escasa. and the word of God was scarce. Dios ya no hablaba porque la gente no quería escuchar. God hadn't spoken, and the people didn't want to listen. Era una noche larga, oscura y horrible. It was a long night, dark and horrible. Pero aquí está la esperanza que Dios habla But here- justo antes del amanecer. Is the hope that God speaks right before the dawn. Porque no importa qué tan larga sea la noche, It doesn't matter how long the night is. no importa qué tan oscuro parezca la noche. Doesn't matter how dark the night seems. Oh, iglesia, ya viene el amanecer. But church, the dawn is coming. Ya viene el amanecer. The dawn is coming. Jesús murió un viernes.
Jesus died on a Friday. Y el sábado la tierra estaba triste. And Saturday, the earth was sad. Pero cuando llegó el amanecer del domingo, todo cambió. But on the dawn of the third day, everything changed. Hay esperanza en cada amanecer. There is hope in every dawn. Y aquí Dios estaba a punto, Él estaba diciéndole a Samuel y a su pueblo, yo sé que esto parece oscuro, pero no se preocupen, ya viene el amanecer. And so God is saying to Samuel, I know the night is here, but don't worry, the dawn is coming. Y lo que esto habla del carácter de Dios And this speaks to the character of God, es que Él siempre llega a tiempo. that he always arrives on Él time. siempre llega a tiempo. Always arrives on time. La luz de la sociedad puede aparentar estar apagada, The light of the society may seem dark, pero tú eres la luz. but you are the light. Porque Jesús ya vino. Because Jesus already came. Jesús ya fue revelado a nosotros. Jesus already was revealed to us. Entonces la luz que está en Él And so the light that is in Jesus está en nosotros. is in us. Y no importa qué tan oscuro esté la sociedad, And it doesn't matter how dark society is, tú eres la luz que va a alumbrar la luz de Cristo. you are the light that is going to shine for Christ. Y Él solo necesita uno. And he only needs one. Uno que esté dispuesto a llevar esa luz. One who's ready to carry this light. Uno que esté dispuesto a mostrarlo y a no tener vergüenza. Only one who is ready to show and not have revenge, To not have, to not be ashamed. not to be ashamed. Uno que esté atento. One who is attentive. Alguien que está escuchando. Someone who is listening. Alguien que está dispuesto. Someone who is ready. Alguien que está en alerta. Someone who is alert. Entonces te pregunto, And so I ask, ¿esa persona eres tú? are you this person? ¿Eres tú? Is it you? ¿Estás dispuesto a ser la persona con quien Dios tiene una conversación? Are you ready to be the person with whom God can have a conversation? Entonces Dios vio esto en Samuel, And so God saw this in Samuel, un chico a youth, a child, que fue criado por el mismo Elí, and who was created, who was raised by, who was raised by Eli. que parte de sus hijos decidieron no escuchar la voz de Dios, And although his children didn't see the word of God, didn't listen to it, él sí decidió hacerlo. God did this. Entonces Dios le habla a Samuel. And so God spoke to Samuel. Y cuando miramos en el texto, And so when we see in the text, Samuel responde, heme aquí, Samuel responds, here I am. que literalmente quiere decir, aquí estoy. We could say, I'm here. Y un chico, ¿verdad? Cuando papás llaman a sus chicos, los chicos, bueno, today they're like, what? So like when parents call their children, of course children are like, huh, ¿por qué? You know, ¿qué quieres, verdad? Pero What do you want? Samuel But Samuel, dice, aquí estoy. here I am. Y lo hace 3 veces. And he did it 3 times. Y él va corriendo donde Elí And he was running to where Eli was. y lo hace 3 And he veces. did it 3 times. Y esa es la parte que me impresiona. And this impressed me. Porque, por ejemplo, si yo me pusiera en el lugar, ¿verdad? And so if I was in his place Mi mamá me llama and mom called me, y yo digo, bueno, en Colombia, ¿verdad? Señora. and then if I was in Colombia, I'd say, Señora. En Colombia, porque if my mom's like, Audrey, y uno le responde, ¿qué? Dice, señora. Because in Colombia, if mom calls me Audrey, I'm not like, what? I'm like, Señora. Entonces, mamá llama, ¿verdad? Audrey, And so mom calls Audrey, señora. Señora, mommy. Y si nada pasa, And if nothing happens, yo sigo con mis cosas. I keep doing my thing. Pero la segunda vez, Audrey, But the second time, Audrey, señora, Señora, nada. nothing. Okay, a este punto ya estoy como que, bueno, ¿y qué quiere? At this point, I'm like, what do you want? Pero si mi mamá me llamara 3 veces, Audrey, But if mom calls me 3 times, Audrey, a la tercera vez, at the third time, yo o no respondería, if I don't respond, I probably wouldn't I respond. probably wouldn't respond. O no respondería, o ya estaría como aburrida y le diría, ¿qué? ¿Qué quieres? And I'd be like, what? What do you want? Pero Samuel no mostró esta actitud. But Samuel didn't show this attitude. Las 3 The veces 3 times que Dios le habló that God spoke to him, y que él pensaba que era Elí, and he thought it was Eli, con un espíritu humilde, dulce. with a humble, sweet spirit. Él va donde su viejo He went to where the blind Eli was. y le dice, aquí estoy, Here I am. ¿me llamaste? You called me?
Eso es lo que Dios está buscando. This is what God is looking Dios for. está buscando personas que estén listos a responder cada vez que Él llame. God is looking for people who are ready to respond every time He No calls. personas que se aburran rápido y digan, ay, ¿y ahora qué? Not people who are like quickly saying, "Oh, what is it?" O tal vez personas que cuando no entienden cuál fue la primera llamada ya se vencen, bueno, ya no va a intentar más. Or is who after the first time say, "Oh, I'm not going to do this anymore." 3 veces, 3 times. humilde. Humble. Samuel dice, aquí estoy, ¿me llamaste? Here I am. You called me? Y él no conocía aún Jehová ni su palabra. And he didn't even know God or his word at that time. Entonces Samuel, cuando él escuchaba la voz, And so when Samuel heard this voice, él pensaba que era Elí, he thought it was Eli porque él no conocía a Dios todavía. because he didn't know God yet. Y esto es muy interesante. And this is very A ver, interesting. presten atención. So pay attention. Samuel creció en la casa de Dios Samuel grew up in the house of God y ministraba en el templo and ministered in the temple y creció con el sacerdote, and grew up with a priest, pero no conocía a Jehová. but he didn't know God. Y la palabra de Dios no había sido revelada a él. And the word of God hadn't been revealed to him. No solamente porque vamos a la iglesia It's not just because we go to church. y no solamente porque nuestros padres sean líderes It's not just because our parents are leaders o porque nuestros padres van a la iglesia. or because our parents go to church. Eso no tiene nada que ver This doesn't have anything to do with it, con la revelación de Dios en nuestra vida personal. with the relationship of God, with God in our life. Tú puedes ir a la iglesia, You can go to church. puedes calentar una banca por 20 años You can sit in the same pew for 20 years y aún no conocer a Dios. and not know God. Y qué triste, And how sad. qué triste. How sad. Es tiempo de cambiar, iglesia. It's time to change, church. Es tiempo de decir, yo no voy a ser otra persona más que existe a la iglesia. It's time to say, I'm not going to be just another person who goes to church. Yo quiero mi encuentro con el Señor. I want my encounter with Yo God. necesito un encuentro con el Señor. I need an encounter Yo with God. necesito que Él me hable. I need that He speaks to me. El viernes estábamos escuchando de mi amigo Carlos y él decía, ¿verdad, Eliseo? Yo quiero la doble porción. And so I was listening to my friend Carlos when he was preaching, and I was thinking about Elisha. I want my double portion. Entonces, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decir, yo quiero mi doble porción? How many of us are ready to say, I want my double portion? Necesitamos un encuentro con Dios porque no podemos vivir bajo una fe prestada. We need an encounter with God because we can't live under a borrowed faith. No podemos, ya basta de una fe prestada. It's not enough to have a borrowed faith. No puedo tener una fe prestada de mami y papi. We can't just have mommy and daddy's faith. No puedo tener una fe, es que mi abuelo iba a la iglesia y por eso yo voy. And we can't have faith just like, oh, because grandma went to church, so do I. No, Dios quiere revelarse a ti. God wants to reveal Himself to you. Él quiere mostrar su palabra a ti. He wants to show His word to Él you. quiere hablarte a ti. He wants to speak to you. Y para eso tú tienes que decir, Señor, yo estoy disponible. And so for this, we need to say, Lord, I am ready. I'm available. Este chico, Samuel, él era obediente. This child, Samuel, Lo was vemos, obedient. porque We 3 see it. veces fue corriendo a Because 3 Elí. times he ran to Eli. Y eso es lo que Dios está buscando. And this is what God is looking Un for. corazón obediente. An obedient heart. Un corazón que cada vez que escucha dice, aquí estoy. A heart that every time it hears says, I am here. ¿Me llamaste? You called me? ¿Necesitas algo? Do you need something? Yo estoy aquí. I am here. Estoy disponible. Here I am. I'm ready. Háblame. Speak to me. Eso es lo que nosotros necesitamos. This is what we need. Y algo lindo también que vemos aquí es que Dios sabe que Samuel todavía no entendía. And the beautiful thing here is that God knew that Samuel didn't yet understand. Y por eso Dios le habló más de una vez And for this reason, God spoke more than one time para confirmar que era él. to confirm that it was him. Iglesia, mi papá tocó este punto la semana pasada. And so, church, my father made the point last week. Nosotros tenemos que esperar la confirmación de Dios. We need to wait for the confirmation of God. No simplemente podemos decir, wow, Dios me habló, voy a tirarme y voy a hacer esto y lo otro. And not just run into it. God spoke to me, so here I go. No, Dios va a confirmar. God will confirm it. Porque muchas veces Because many times
son nuestros propios pensamientos. It's our thoughts. Es tal vez la comida que no me cayó bien la noche anterior. It's maybe what I ate last night that's not sitting so well. Pero cuando es Dios, But when it's God, Él lo va a confirmar. He will confirm it. Lo puede confirmar a través de otras personas. He might confirm it through another person. Puede confirmarlo tal vez a través de un sueño. He might confirm it through a dream. Pero si quieres estar seguro But if you want to be sure que es Dios, that it's God, siempre hay una cosa que nunca va a fallar. there's one thing that will never fail. Cuando Dios habla, When God speaks, siempre se alinea con la palabra de Dios. it's always in line with His word. Siempre. Always. Si no se alinea, If it's not in line with His word, no es de Dios. it's not of God. Porque Dios nunca se contradice. Because God doesn't contradict Himself. Si Dios habla, If God speaks, va a ser fiel a su palabra. it's going to be true to His word. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes, So we need to be obedient, esperar la confirmación de Dios wait for the confirmation of God, y saber que van a haber voces peleando por nuestra and atención. know that there's going to be other voices fighting for our attention. Pero tenemos que ser sabios But we need to be wise y decir, and say, espera un momento, wait a minute. yo conozco la voz de mi padre. I know the voice of my Father. Y ahí está la clave. And that's a key Te pregunto, to ask. ¿conoces la voz de tu padre? Do you know the voice of your Father? Yo puedo estar encerrada en un cuarto, ojos vendados, pero si mi mamá me llama, yo sé que es mi mamá. I could be in a dark, closed room, but if I hear my mom's voice, I know it's Mom. Porque la conozco, Because I know her. vivo con ella, I live with her. escucho su voz todos los I días. hear her voice every day. Yo conozco la voz de mi I mamá. know my mom's voice. Y si otra persona habla And if another person speaks, y dice, Audrey, soy tu mamá, Audrey, I'm your mom. I'll be like, no, you're not. You say, no, tú eres. No, tú no eres mi mamá porque yo conozco la voz de No, mi you're not my mamá. mom because I know my mom. Iglesia, es lo mismo con Dios. Church, it's the same way with God. Dios nos da God gives us la habilidad de poder conocer su voz. the ability to know His voice. Podemos hablar con Él todos los días. We can know His voice, live with Him every Podemos day. pasar tiempo con Él todos los We can días. spend time with Him every day. Y esa es la clave. Solamente pasando tiempo con Dios es que vamos a aprender a conocer su voz. And this is the key. Spending time with God helps us to know His voice. Entre más tú conoces una persona, And the more you know somebody, más ya lo conoces aun cuando no lo ves. and the other, you know when it's not him, that person. Entonces, entre más tiempo pases con el Señor, And so the more time we have with God, with God, te vas a dar cuenta si es Dios we will know if it's God o si no es Dios. or if it's not God. La voz de Dios siempre afirma. The voice of God always affirms. La voz del mundo The voice of the world causa ansiedad. causes anxiety. La voz de Dios te hace seguro. The word of God, the voice of God makes us sure. La voz del mundo The voice of the world causa pánico y ansiedad. causes panic and La, anxiety. la voz de Dios The voice of God da vida. gives life. La voz del mundo The voice of the world causa duda. causes doubt. Entonces vamos a aprender a distinguir la voz de Dios y la voz del mundo. And so we can learn to distinguish between the voice of God and the voice of the world. En Juan 10:26 dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. In John 10:26, the sheep know my voice and they listen. Es tiempo de que seamos una iglesia que conoce la voz de It's Dios. time to be a church that knows the voice of Que no God. nos vamos a dejar llevar por cualquier viento. And so it doesn't pay attention to all the other winds. Entonces vamos a seguir con la historia. And so we're going to continue with the story. Entonces Samuel y Elí están teniendo una conversación And so Samuel and Eli were having a conversation. y Elí se da cuenta y dice, wow, es Dios que te está hablando. And Eli says, wow, it's God who's talking to you. Dios te está hablando. God is speaking to you. Entonces Elí en su vieja edad, And so Eli, in his old age, pero con su corazón listo para enseñar a Samuel, but with his heart ready to teach Samuel, le da 4 puntos, gave 4 points, 4 instrucciones 4 instructions para responder al llamado de Dios. to respond to the call of God. Primero, First, le dijo, ve y acuéstate. wake up, Go lay down. go lay down, the opposite. Ve y acuéstate. Go lay down. Si te llama, If he calls, habla Jehová, speak, Lord. tu siervo oye. Your servant is listening. Entonces, ve y acuéstate. Go and lay down. La primera instrucción era, ve y estate quieto.
First instruction is go, be quiet. Ve y espera. Go, wait. Qué lindo que es la primera instrucción. How beautiful the first instruction is. Dijo, ve y acuéstate. It says go, lie down. Porque nosotros no podemos escuchar la voz de Dios Because we can't hear the voice of cuando God estamos en el corre-corre. when we're running. No lo podemos escuchar. We can't hear the Tenemos que voice. estar quietos. We have to be quiet. Tenemos que aprender a callar todas las otras cosas a nuestro alrededor We have to learn how to quiet everything else around us, para poder escuchar y estar disponibles para su voz. that we can learn to be ready to hear the voice of God. Algo que el Señor me ha ministrado es que Él ama hablar a través del susurro. Oh, I've learned that God loves to talk through a whisper. Él ama hablar a través del susurro. ¿Y sabes por qué? He loves to talk through a whisper. You know why? Porque el susurro Because whispers fue inventado were invented como para mantener un secreto. to give a secret. Y es dado en una manera íntima, And it's done in an intimate manner. ¿verdad? Un susurro no es, ¡hey, mírala! A whisper is not, hey, look! No, un susurro es, ven, te digo algo. A whisper is, come here. Y te toca, o sea, físicamente te toca acercarte a la otra persona, tienen que estar cerca. And physically, you have to be close to the person. Y le hablas de una manera donde solo esa persona escucha. And you speak in a manner that only the person listens. Dios ama hablar en susurro God loves to talk in whispers porque Él ama acercarse a ti because he loves to be close to you. y Él ama ser íntimo contigo. And he loves to be intimate with Y you. lo que Dios tiene para ti And what God has for you es diferente de lo que tiene para otra persona. is different than what he has for somebody else. Y no es necesario que lo que Dios tiene para ti And it's necessary that what God has for you, se lo grite a todo el mundo. that It's shouted. shouts to the whole world. It's not necessary Porque es especialmente para because ti. it's just especially for you. El susurro The whisper, es un efecto de intimidad. it's An an effective intimacy. Y nuestro Dios es un Dios íntimo. And God is an intimate God. Y todo eso viene a atraer que nosotros necesitamos pasar tiempo con Él. And so all this leads to that we need to spend time with God. Entonces Elí le dice, ve y acuéstate. And so Eli says, go lay down. Que entonces tenemos que estar quietos y disponibles. You need to be quiet and ready Después le dice, si te llama. to say, yes, you called? So if he calls. So if he calls, So si te llama. if he calls, Esto es importante. Tenemos que ser pacientes y no presumir que Dios va a hablar simplemente porque me siento a esperar que Él me hable. so we need to be patient and not just assume that God's going to speak because I'm being quiet. Puede ser de que Dios hable, It could happen that God speaks, pero también tenemos que aprender a estar bien con el silencio de Dios. but we have to also learn to be quiet, to be okay with the quietness of God. Porque a veces Dios habla, Because sometimes God speaks, pero a veces Él habla más en su silencio. but sometimes he speaks more by silence. Y a veces aprendemos más en el silencio. And sometimes we learn more in silence. Entonces tenemos que ser pacientes. And so we need to learn to be patient. Y tenemos que, esta parte es como un ciclo. Vamos y estamos quietos And so this is a cycle. We start being quiet y esperamos a ver si Él nos habla. and to see if he speaks. Y si no habla, And if he doesn't speak, no tires la toalla. no, Don't throw in the towel. don't throw in the towel. Ve y acuéstate otra vez Go and lay down again y espera otra vez. and wait again. Después Él dice, entonces ve y acuéstate. And so he says, go, lay down. Si te llama, If he calls, eso es lo que vas a decir. Habla, Jehová. this is what you should say. Speak, Lord. Cuando nosotros escuchamos, tenemos que saber cómo responder. When we hear him, we should know what to say, how to respond. Si Dios habla, If God speaks, tenemos que estar listos para responder. we need to be ready to respond. Y último, tu Finally. siervo oye. Your servant is listening. La palabra clave, tu siervo. The key word, your servant. Somos siervos. We are servants. Somos nada. We're nothing. Si Dios nos habla, If God speaks, es porque Él nos ama. it's because he loves us. Y no nos hace más grandes. It's not because we're the greatest. Y si Dios nos habla, no nos hace más espirituales que otros. If God speaks, not that we're more spiritual than others. Tenemos que recordar que somos siervos. We have to always remember that we are Somos servants. barro. We are We're dust. dust.
y al polvo volveremos. and to dust we will return. Si Dios nos habla, qué privilegio, And if God speaks to us, what a privilege. pero tenemos que mantenernos humildes. But we need to stay humble. Y cuando Dios habla, And when God speaks, siempre hay un mensaje. there's always a message. En los versos 11 al 14, In verses 11 through 14, cuando Dios le habla a Samuel, él se da cuenta que usa una palabra de juicio we find out that it was a word of judgment that God spoke to Samuel para Elí y su casa. for Eli and his family. Y Samuel, después de recibir esta palabra, And Samuel, after receiving this word, él tenía que decidir, ¿será que lo digo o no lo digo? Samuel needs to decide, do I say something? Do I not say something? Después, en el verso 15 al 18, And so in verses 15 to 18, dice que Samuel no podía dormir toda la noche it says that Samuel couldn't sleep the rest of the night porque no sabía qué hacer con esta información. because he didn't know what to do with that information. Pero después Elí sabía But after that, Eli knew que Dios le había hablado. that God had spoken. Entonces Elí le dijo, cuéntamelo todo. So it was, Eli said, tell me everything. Entonces Samuel le contó todo. And so Samuel told him everything. A veces cuando Dios habla, Sometimes when God speaks, no va a ser siempre una palabra de aliento. sometimes it's not just going to be a nourishing word. A veces va a ser una palabra de exhortación. Sometimes it'll be a word of exhortation. A veces va a ser una palabra que nos va a corregir a nosotros mismos. Sometimes it'll be a word that we need to correct ourselves. Pero tenemos que ser obedientes a hablar lo que Dios pone en nuestro corazón. But we need to be faithful to speak what God has put on our hearts. Pero mira el orden que Dios establece aquí. But watch the order. Look at the order that God put here. Samuel fue a Elí. Samuel went to Eli. Elí era el sacerdote. Eli was a priest. El Samuel no fue a su amigo y le dijo, mira lo que Dios me dijo. Samuel didn't go to his friend. Listen to what God said. Él no se paró, ¿verdad? En el templo y dijo, escuchen la revelación que Dios me dio. He didn't stand up in the temple and say, listen to the word the Lord spoke to me. Él fue al sacerdote. He went to the priest. Él fue a su mentor He went to his mentor. y le reveló la palabra que Dios le había dado. And he revealed the word that God had given him. Dios habla. God speaks. Dios es fiel. God is faithful. Pero también Dios es un Dios de orden. But also God is a God of order. Y tenemos que estar bajo el orden de Dios. And we need to be under the order of God. Pero también tenemos que ser obedientes. But also we need to be obedient. Dice la palabra que Samuel creció y Jehová estaba con él. And so the word says that Samuel grew up and God was with him. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. And none of his words fell to the ground. Vemos esto también en Jesús. We see this also with Jesus. El Nuevo Testamento dice que Jesús iba creciendo en estatura y en favor de Dios. And we saw that Jesus grew up in wisdom and in favor with man. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios When we're in the house of God y cuando nos hacemos disponibles para escuchar su voz, and we're ready to hear his voice, no quiere decir que vamos a ser perfectos, doesn't matter, we don't have to be perfect. pero cuando hacemos nuestra parte, But when we do our part, Dios hace su parte God does his part. y crecemos en favor And we grow in favor. y crecemos en bendición And we grow in blessing. y crecemos en la seguridad de que Dios es con nosotros And we grow in security that God is with us. y crecemos con la seguridad que ninguna de sus palabras van a caer en tierra. And we grow with the knowledge that none of his words will fall to the ground. Últimamente en el verso 20 dice que todo Israel de costa a costa conoció que Samuel era profeta de Jehová. Finally, in verse 20, we find that Israel from coast to coast knows that there is a prophet of God. No fue porque Samuel dijo, excuse me, yo soy profeta. It's not because Samuel said, excuse me, soy profeta. No, nosotros no tenemos que engrandecer nuestro nombre. No, we don't need to make our name bigger. Nosotros no necesitamos buscar fama. We don't need to become famous. Si Dios te va a usar, But if God's going to use you, Él te va a establecer. he will establish you. Y Él va a hacer que tu nombre sea conocido, no porque sea tu nombre, sino para que su nombre sea conocido. And he'll let your name be known, not for your name, but that his name be known. No busques plataforma. Don't look for a So platform. this is back for the kids. Eso es para los jóvenes. Para los chicos jóvenes. You can dream with being YouTube famous.
Puedes soñar en ser famoso en YouTube. You might want to be like a cool like blogger, Posiblemente quieres ser un blogger famoso. pero que esa no sea tu meta. But that's not your goal. Es lindo soñar. It's good to dream. Sueña en grande, Dream big things. pero que todos tus sueños estén centrados en Jesús. But all our dreams need to be centered in Jesus. Porque si tu sueño está centrado en Jesús, Él va a abrir las puertas. Because if your dream is centered in Jesus, He will open your doors. Si tú buscas engrandecer tu nombre, If you look to make your name more famous, nunca va a ser lo suficientemente grande. it will never be big enough or Nunca famous vas a ser enough. lo suficientemente famoso. You'll never be famous enough. Pero cuando dejas que Dios se encargue, But if you let God be in charge, Él va a hacerse seguro He'll be making sure de respaldarte en todo tu camino. to have your back in everything. Amén. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we give you thanks porque tú eres fiel. because you are faithful. Y en esta tarde decimos, Señor, heme aquí. And this afternoon we say, here I am, Lord. Encuéntrame otra vez. Let me encounter you again. Encuéntrame otra vez. Let me encounter you again. Que mi corazón esté disponible para escucharte That my heart is ready to hear you. y que yo esté listo para responder. And I am ready to respond. Háblame, Señor. Speak to me, Lord. Quita todo lo que me hace pensar que no soy digno Take away everything that tells me I'm not worthy y háblame tu verdad. and speak to me your truth. Ayúdame a ser diferente, Help me to be different, a no ser como los demás, not to be conformed to everybody else, a pararme firme en mi identidad en ti, to be firm in my identity in you, a ser constante en mi búsqueda contigo. To be constant. to be constant in my search for you, Y ayúdame a mantenerme firme and help me to stand firm y obediente and obedient y sujeto and subjected a ti to you en todo tiempo in every time y en todo lugar. and in every place. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amén. Y amén. Vamos a cantar una vez más. Encuéntrame otra vez. Y quiero que tú le digas al Señor en tu corazón, Padre, realmente no puedo más. No puedo más si tú no estás. Encuéntrame otra vez porque todo lo que hay en mí te necesita. Todo lo que hay en mí te quiere a ti. Necesito más. I need more of you, Jesus. I cannot do this if I'm not listening to your voice. I cannot walk this path if you are not guiding me. I don't want to go if you're not going before me. So, dile al Señor, Señor, ahorita mi corazón está disponible. Ven y encuéntrame otra vez.